Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Agua Viva en Casa. Un domingo más unidos con toda la familia, todos nuestros hermanos en Cristo y amigos, principalmente la iglesia de aquí de la región Piura. Nos unimos, todas las familias que forman parte tanto de las misiones de Piura, de Sullana, de Talara, hermanos que viven en Paita, en distintos lugares de la región Piura que están distribuidos nuestros hermanos. También sé que hay hermanos que están ubicados en Chulucanas, por ejemplo. Y qué bueno poder llegar a todos ellos y también a nuestros amigos y familiares que también nos ven en todo el Perú. Y yo sé, les agradezco que realmente por este tiempo que nos brindan de poder llevar un poquito de la palabra de Dios para ustedes. Y hoy día también tenemos, como siempre, todos los domingos, esa palabra fresca, esa palabra poderosa que Dios nos da a través de nuestro pastor principal, Sergio Córdoba, en este tiempo que nos está hablando de saber tomar buenas elecciones, buenas decisiones. Él hoy día nos va a dar esta segunda parte de esta enseñanza, de esta nueva serie que nos ha empezado a dar desde la semana pasada. Así que estemos atentos todos los miembros de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y claro, hoy día también, domingo, pidiéndole a Dios también siempre una palabra fresca para ustedes, siempre tratando de complementar también las enseñanzas que nuestro pastor Sergio nos da. Semana pasada el pastor Sergio nos habló mucho acerca de la sabiduría. Y eso quería también hoy día complementar acerca de la sabiduría. Yo creo que esta enseñanza también le va a ser de mucho provecho para usted. Y es que es verdad, nosotros necesitamos como personas, como seres humanos, ir creciendo siempre en sabiduría. Cuando enfrentamos la adversidad, cuando enfrentamos dificultades o enfrentamos un desafío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere que hagamos? Y es que todo debería iniciar pidiéndole a Dios sabiduría. Hoy muchos hermanos, esta semana ha sido una semana muy complicada para muchos hermanos de nuestra familia en Cristo de aquí de la iglesia. Por noticias de contagios, noticias de fallecimientos, personas que Dios se ha llevado a su presencia y obviamente son momentos de adversidad. Otras personas que están tomando decisiones en cuanto a lo económico, emprender un negocio, tomar un nuevo trabajo. Para todas estas cosas, para cualquier circunstancia, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. En la Biblia encontramos, por ejemplo, casos de hombres, por ejemplo, como Nicodemo. Nicodemo, que si bien es cierto, era un hombre con muchos conocimientos en muchos campos, especialmente en lo religioso, sin embargo, era un hombre que carecía de sabiduría espiritual. Usted busque ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, la historia de Nicodemo. Él era, como le digo, un hombre fariseo. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era un hombre muy respetado por el conocimiento que tenía y por los conocimientos religiosos principalmente. Pero no necesariamente una persona llena de conocimiento no es lo mismo que una persona sabia. Uno es tener información, pero la sabiduría es aplicar toda esa información. Alguien dijo por ahí una vez que es de inteligentes leer la Biblia, pero es de sabios aplicarla. Podemos ser, o usted puede ser una persona muy preparada, tener una profesión, una maestría, un doctorado, un MBA, pero todo esto es conocimiento que le va a permitir a usted ganarse la vida para poder vivir mejor. Pero la sabiduría y la sabiduría divina le va a enseñar a vivir la vida de la mejor manera. Y esa es la gran diferencia entre lo que es tener conocimiento, información y lo que es tener sabiduría de parte de Dios. La verdadera sabiduría no puede alcanzarse sin Dios. No debemos confiar en nuestro propio entendimiento, sino en las verdades que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Cómo podemos entonces empezar a vivir sabiamente? Bueno, tenemos que partir
por lo que nos enseña la palabra respecto a esto. Y hay un versículo bastante conocido para todos aquellos que ya estamos en los caminos de Cristo. Este versículo les va a parecer bastante familiar, pero que es fundamental para lo que estamos hablando el día de hoy, de cómo poder crecer en sabiduría. Pero tenemos que ver primeramente cómo podemos empezar a tener sabiduría. Y la respuesta está aquí. Dice la palabra en Proverbios 1, versículo 7, en la versión Nueva Biblia Viva. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. O sea que aquí el Señor nos está diciendo qué es lo primero que tenemos que hacer. Dice bien claro, lo primero es el respeto, la obediencia. Eso es lo que se llama vivir en el temor de Dios. Por eso que la versión clásica de este versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el temor, pues, que produce un ser tirano, sino es ese tipo de temor que nos lleva a obedecer al ser más sabio del universo, que es nuestro Dios. Entonces, el punto de partida es entablar una relación íntima con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el punto de partida para poder comenzar a crecer en sabiduría. Producto de esta relación con Dios a través de Jesús, podremos aprender a pensar como Él piensa. Entonces, ese es el punto de partida. Esto es muy importante, amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque me he podido dar cuenta en muchas situaciones en que muchas personas a veces nos piden consejería, nos piden que los ayudemos a tomar una decisión, pero muchas veces se acercan a pedirnos ese consejo sabio después que ya tomaron la decisión y muchas veces equivocada, y entonces están enfrentando las consecuencias de esa decisión equivocada y en ese momento quieren tener una respuesta o un consejo sabio, cuando lo ideal sería que antes de que usted tome una decisión, mejor es que pida esa ayuda o ese consejo sabio para evitar obviamente esas malas consecuencias. Porque un consejo sabio siempre va a traer paz a tu alma. Un consejo sabio de parte de Dios, de parte de su palabra, va a traer paz a tu alma. Y la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que eso es real y es verdad. Mire lo que dice la palabra aquí. Dice Salmos 19, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. En otra versión dice que al ignorante lo vuelve sabio. Mire, dice claramente, ¿no?, que sus enseñanzas son perfectas. El mensaje, la palabra de Dios es perfecto. Reaniman el alma, infunden aliento, dan fortaleza, dan esperanza. Los decretos, dice el Señor. Ahora, podemos pensar que los decretos de Dios, sus leyes nos van a frustrar, nos van a amargar la vida, pero es todo lo contrario. Más bien, los decretos de Dios son guía y luz para nuestro camino. No son cadenas que nos esclavizan, más bien nos advierten del peligro para alcanzar, ¿no?, una vida de éxito. Nos advierten, mira, hay cosas, hay caminos que no debemos tomar. Entonces,
la palabra de Dios, sus leyes, sus decretos, no son gravosos. No, Dios no es que quiera, como se dice, apagarte tus metas, tus anhelos. No, pero sí Dios quiere que lo pongas en primer lugar a Él y que en toda decisión, como dice el libro de Santiago, pidamos sabiduría a Dios. Dice la Biblia, si alguien no tiene sabiduría, pídale a Dios, porque Él es la mayor fuente de sabiduría. Pero hemos hablado entonces de cómo empezar a tener sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Ponerlo a Dios en primer lugar. Pero ¿cómo podemos crecer en sabiduría y cómo podemos seguir obteniendo sabiduría de parte de Dios? Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a recalcar como punto número uno. Para poder seguir obteniendo sabiduría, tenemos que seguir buscando a Dios. Porque cuando llegamos a un punto en nuestra vida, en cualquier momento, o quizás ya has pasado ese punto, o vas a pasar de ese punto, cuando llegamos a un momento en que no sabemos qué hacer, consultémosle a Dios. Porque ahí se va a ver que tú eres una persona de fe cuando le consultas a Dios a través, ¿no?, de su palabra. Por eso que el segundo punto para obtener sabiduría de parte de Dios es que meditemos, reflexionemos en la palabra de Dios. Miren, la Biblia no solamente tenemos que leerla, tenemos que reflexionar. Eso es lo que la Biblia dice con este término que dice escudriñar las escrituras. Cuando tú escudriñas las escrituras, ¿qué estás haciendo? Estás meditando, estás reflexionando y estás viendo que esa lectura tienes que buscarle una aplicación diaria, una aplicación personal. ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy leyendo en mi vida? Ese es el verdadero propósito de leer la palabra de Dios. No solamente como un estudio profundo, como un estudio teológico que es bueno y es interesante, pero lo importante es ver que la palabra de Dios, que el meditar en la palabra de Dios produzca en mí un cambio, una renovación de mente, una transformación del corazón y que se pueda ver evidenciado en los frutos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Eso es un proceso, claro está, pero tenemos por eso que todos los días meditar en la palabra. La Biblia dice en el libro de Proverbios es un libro de fuente de sabiduría. 31 proverbios, un proverbio para cada día. Dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque siempre la palabra de Dios va a ser la que nos va a llevar por la mejor dirección. Pero además, como punto número 3, ¿cómo podemos obtener más sabiduría? Obedeciendo los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos fundamentales que Dios nos ha enseñado? Primeramente, amar. Segundo, perdonar. El amor y el perdón son principios básicos que tienen que estar o que deben regir nuestra vida. Es lo fundamental, es el ABC del cristianismo, el amor y el perdón. No podemos nosotros pretender ser más sabios en muchas cosas si este principio fundamental de amar y perdonar no están establecidos en nuestra vida cristiana. La verdad, si nosotros comenzamos a aprender muchas cosas de la Biblia sin poner como fundamento el amor y el perdón, déjeme decirle que estamos construyendo un castillo de papel, porque eso tarde o temprano se puede venir abajo. Qué importante es que si queremos crecer en sabiduría, tenemos que poner siempre los fundamentos sólidos del amor y el perdón. Mire, David, el famoso rey David,
antes de ser rey, tuvo que aprender a obedecer a Dios. Esto significa que tuvo que someter sus deseos humanos al Señor. En muchas ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era un rey corrupto. Pero gracias a que David se había tomado el tiempo necesario de conocer y meditar en la palabra de Dios, él supo optar por la decisión acertada. Se rehusó a hacerle daño alguno a Saúl, aunque realmente Saúl se lo merecía. Pero David le salvó la vida y Dios bendijo a David abundantemente porque no actuó con motivos egoístas. No actuó diciendo, bueno, él me odia tanto, me ha hecho tanto daño, le ha hecho daño tanto a mi familia que se merece que yo lo mate. David no actuó así. ¿Por qué? Porque David supo actuar con sabiduría, con esa sabiduría divina que, que solamente proviene de una comunión y una relación íntima con Dios cada día. Otra forma también, un cuarto punto para obtener más sabiduría es observando cómo Dios actúa en nuestro mundo. Todo lo que está pasando actualmente en el mundo, Dios tiene el control. Aunque nuestras vidas están siendo aún todavía, nuestra familia, nuestro país está siendo aún sacudido por la muerte, por el dolor, Dios, déjeme decirle, está por encima de eso. Hay personas que seguramente me están viendo o escuchando y están en estos momentos pasando por un momento de dolor. Hemos tenido en la semana que ha pasado miembros de nuestra iglesia de familiares que han perdido padres y es doloroso obviamente la pérdida de un ser querido y en esos momentos obviamente pedimos a Dios que Dios les traiga consuelo y que por sobre todo les pueda dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en medio de todo esto, Dios tiene el control. Mire, quiero compartirle una cita que la verdad que me encantó cómo Dios nos enseña estas cosas. Mire lo que dice acá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 31 al 33, en la Nueva Traducción Viviente. Dice acá, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Dios no se complace en el dolor. El amor de Dios más bien nos está diciendo que es inagotable. En momentos de dolor, pidámosle a Dios mucha sabiduría para poder entender a Dios. Y Dios, déjame decirle que Él solamente lo va a consolar. Porque frente al dolor, frente a la muerte, solo en Dios podemos encontrar sabiduría y consuelo. Para poder obtener más sabiduría de parte de Dios, también es importante recibir y buscar el consejo sabio. El consejo que viene de Dios no puede violar los principios divinos. ¿Cómo saber si un consejo es de Dios? Simplemente porque no puede contradecir a su palabra. Por eso es muy importante que usted estudie la palabra de Dios, para que usted pueda reconocer o para que pueda usted discernir si el consejo que está recibiendo viene de parte de Dios o no. Por eso es importante estar bajo una cobertura, estar bajo un liderazgo, porque también eso es señal de humildad, ¿no? Porque todos siempre necesitamos un líder, un mentor,
un pastor. Eso es señal de humildad, porque si nosotros decimos, a mí nadie me va a enseñar, yo solo, eso es señal de orgullo, de autosuficiencia. Todos tenemos una autoridad, yo tengo una autoridad, tenemos pastores, nos reunimos también semanalmente con ellos a través del internet, donde yo aprendo y recibo enseñanzas y recibo el consejo oportuno y muchas veces escuchar ese mensaje, ese consejo a través, por ejemplo, de los domingos de la prédica de nuestro pastor principal y de los pastores que forman parte de toda la iglesia. Es bueno escuchar, ¿no? Y de esa manera también crecemos en sabiduría. Por eso es importante también, como último punto, que usted en su vida se relacione con personas sabias. Pídale a Dios discernimiento para evitar ser engañado. Ante la duda, ¿qué decisión tomar? Señor, dame sabiduría para poder, como hablamos la semana pasada, poder elegir y decidir. Pero cerciórate que tu corazón esté conforme a la palabra de Dios. Quiero dejarles una última cita bíblica que va a ser de mucha ayuda para usted en los momentos en que tenga que tomar una decisión difícil. Miren lo que dice la palabra. Salmo 25, 4, en la Nueva Traducción Viviente, una vez más. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Señálame, Señor, el camino que debo seguir. Eso es lo que tenemos que hacer ante la duda. Eso es lo que tenemos que hacer ante no saber qué decisión tomar. Porque usted puede impedir cualquier decepción o cualquier desengaño si implora a Dios que separe la verdad del error, que separe la verdad de la mentira. Si usted implora a Dios, pídale a Dios qué decisión tomar. Aprovecho de motivarlo a usted, hermano que me está escuchando, a que le pidamos a Dios sabiduría para poder elegir a nuestro próximo gobernante. No tome decisiones basadas en el odio. Y si es usted cristiano, mucho menos. Porque decisiones basadas en el odio, basadas en el egoísmo, no es correcto. Sino, pensemos en lo mejor para nuestro país. Yo ruego a Dios para que Él le dé a usted y a mí sabiduría y crezcamos en ella cada día y podamos tomar las mejores decisiones y después no tengamos que lamentarnos. Pero principalmente ahora, a los que se han conectado por primera vez, quiero decirles que la decisión más sabia que puedes hacer en tu vida es elegir seguir a Cristo Jesús. No seguir una religión, seguir a Cristo Jesús. ¿Cómo? Como hemos dicho, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú le dices con esta oración, repite conmigo, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, entra en mi vida, te pido perdón, me arrepiento por mis pecados, por mis faltas. Y sé que en la cruz del Calvario tú me perdonaste, Señor. Pero a partir de hoy quiero vivir respetando y amando tus decretos y tus leyes. Enséñame a vivir una vida en sabiduría. Ayúdame a llevar mi familia con sabiduría. Ayúdame a tomar decisiones en mi trabajo o negocio con sabiduría. Y por sobre todo, Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones que traigan salud, bendición a mi familia y a mi país. Señor Jesús, quiero obedecerte en todo. Eso es lo que tú, si hoy día le has dicho, Jesús entra y entra con todo. Entra con su presencia y entra con esa sabiduría que tú necesitas para cada día crecer. Crecer en todas las áreas de tu vida. Así que
Pídele a Dios cada día sabiduría y ten por seguro que Dios está dispuesto a darte más y más de su sabiduría, porque Él es la mayor y la mejor fuente de sabiduría. Que Dios me lo bendiga, iglesia de toda la región Piura. Un abrazo gigante para todos ustedes de parte mío, de mi esposa. Son ustedes nuestra familia aquí en el norte, son ustedes nuestros mejores amigos, así que nosotros oramos y los bendecimos y estamos orando por todos aquellos que están pasando dolor, que están pasando una prueba en este momento. Nosotros los bendecimos y declaramos sanidad para esos familiares que están infectados con este virus. Gracias le damos a Dios porque vamos a ver prodigios y milagros como siempre lo hemos sabido ver. Que Dios me lo bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.